Hey, soy Nena y quiero que aprendas todo el inglés que sé. Así que dale al botoncito rojo, suscribiros al canal y a aprender. Hoy os voy a contar y os voy a dar algunos consejillos para los que estéis preparando un examen de la EOI, de la Escuela Oficial de Idiomas en España, de esa parte que nos trae por la calle de la amargura, que es la mediación, ¿vale? De mediation, que es una parte que es bastante nueva y que mucha gente no sabe ni por dónde pillarla, que no sabe muy bien qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. ¿Es un monólogo, no es un monólogo, es un essay? ¿Qué es? Os explico todo, os explico qué es lo que es y qué tenéis que hacer para aprobarla. Esto que quiero hacer yo es súper difícil, que es hacer un vídeo sobre la mediación lingüística en los exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas, porque no hay ningún criterio común. En realidad yo enseño a varias personas que están en la Escuela Oficial de Idiomas en diferentes comunidades autónomas, en Canarias, bueno, enseño, no, ahora mismo no los enseño a todos, pero en los 2 últimos años he estado ayudando a gente a prepararse exámenes para la Escuela Oficial de Idiomas en Castilla-La Mancha, en Canarias, en Andalucía, aquí en Cataluña, en Madrid. Ahora mismo tengo una alumna que está en Madrid, por ejemplo, y claro, lo que me he dado cuenta enseñándoles a ellos y teniendo información de ellos, de los que les enseñan en las escuelas o claro, mirándome, porque cada vez que tengo que preparar a alguien para un examen necesito saber específicamente qué necesitan. Y si el examen es de Cambridge, pues siempre es igual. Pero en la Escuela Oficial de Idiomas, cada escuela prácticamente tiene un examen diferente. Va por comunidades autónomas, pero es que a veces ni siquiera eso, de una provincia a otra, dentro de una misma comunidad autónoma, el tipo de examen puede variar. Y con esto me refiero no solo a la mediación lingüística, sino a todo, al writing, al reading. Son exámenes diferentes, entonces es imposible que os diga cómo es y que valga para todo. Entonces os lo explico así un poco con un batiburrillo de lo que he visto en los diferentes sitios y lo que tienen en común, y espero que os ayude. Venga, vamos, no me enrollo más. ¿Qué es eso de la mediación lingüística? La mediación lingüística en realidad es fácil, es muy fácil, porque lo que se trata es de hacer llegar un mensaje. A ti te dan un mensaje original que en teoría le tienes que pasar a alguien y para que esa persona entienda ese mensaje pues tienes que cambiar un poco la fuente original. No sé, pues por ejemplo, y esto no es de los exámenes, pues tú imagínate que cuando a tu madre le llega una carta de un abogado y como los abogados escriben para que nadie lo entienda, te dice: hija, ¿me puedes explicar qué es lo que pone aquí? Entonces tú te lo lees por encima y le haces un resumen en un idioma que ella comprenda, y ya, da igual que sea de español a español, pues explicarle lo que pone para que ella lo entienda y lo más resumido posible. O si pues tienes algún amigo guiri que no entiende algo de cómo funciona aquí, o tiene, pues también le ha llegado una carta de Hacienda y no entiende ni papa, y tú pues te lo lees por encima y le explicas. Se lo explicas a tu manera, con tus palabras, e intentando resumir todo lo que puedes. Bueno, pues hay gente que se enrolla mucho, pero intentas resumir. Y eso es lo que tienes que hacer en la mediación lingüística en el examen. A ti te van a dar una fuente original, ¿vale? Una información que tienes que explicar con tus propias palabras, cambiando lo que te ponen, y tienes que resumirlo. A ver, vamos poco a poco. Vale, la mediación lingüística. Hay 2 partes. Está la parte escrita y la parte hablada. Hay writing y speaking, ¿vale? Y ahora, dependiendo de la comunidad autónoma, hay exámenes que tienen las 2, la written y la spoken, y hay exámenes que solo tienen la escrita, y no sé si hay exámenes que tengan solo la de speaking. Yo creo que toda la que tiene speaking tiene writing también, pero que hay algún sitio donde la de speaking se la saltan.
Después hay, por ejemplo, aquí en Cataluña, yo cuando vine de Holanda hace 15 años, lo primero que hice fue sacarme el título de la Escuela Oficial de Idiomas, porque hablaba inglés de puta madre, pero no tenía ningún título, y me lo saqué por libre. Y lo que hacían aquí, por lo menos aquí en la provincia de Barcelona, ya era lo mismo, ya era mediación lo que hacían. Entonces esto pues no ha cambiado mucho. Y en la parte de speaking pues siguen haciendo lo mismo que hacían antes. En otro lo han introducido, y si antes había un monólogo, una interacción, ahora hay monólogo, interacción y mediación. Y con el writing pues igual, pues si antes había un, no sé, un ensayo y una carta, por ahí un ensayo, una carta y la mediación. Y en otros sitios la mediación no es solo uno, sino que tienes 2 ejercicios de mediación. Y bueno, pues eso, que cada escuela oficial del mundo, escuela oficial del mundo iba a decir, que cada escuela oficial de idiomas es un mundo. Y si tú estás o te vas a examinar por libre en una específica, entérate muy bien qué es exactamente lo que hacen ahí, qué es lo que te van a pedir, qué tipo de mediación hacen en esa escuela. Porque eso, pues está la escrita o la oral. Y en algunos están las 2 partes, en otros solo tienen la escrita y la oral a lo mejor no la tienen. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues te dan un texto o una imagen o un gráfico, o a veces eso, si tienes 2 tareas de mediación en el writing, por ejemplo, a lo mejor el primero es un texto, pero el segundo viene con imágenes, que las imágenes pueden tener algo de texto también, como una infografía como la esta que yo hago. O eso, puede ser un gráfico con algo de información. Y en el speaking, pues también, dependiendo del sitio, te pueden dar o un texto, que después tú tienes que explicar con tus palabras, o una imagen, o una infografía, un gráfico, pero bueno, por ahí van los tiros. Dependiendo de la Escuela Oficial de Idiomas, puede que la fuente original esté en español y tú tengas que explicar las cosas en inglés, o que la fuente ya esté en inglés y tengas que explicarlo en inglés, pero con otras palabras. Y eso es básicamente, a ver, te dan pues eso, texto, imagen o lo que sea, y te dicen, ay, fulanito necesita que le expliques esto, y tú se lo explicas. El lenguaje que se usa suele ser bastante informal, porque normalmente lo que te piden es eso, explícale a un amigo qué pone aquí, o qué tiene que hacer con estas instrucciones. Y la duración o el número de palabras dependerá por niveles, ¿vale? Pues si es B1, B2, pues hasta 60, si es un C1 entonces son 80 palabras, si es el writing, si es en el speaking pues depende, pues en el C1 de Canarias tienes que hablar durante 4 minutos, pero hay otros sitios donde son solo 2 minutos, o para niveles inferiores también es menos tiempo que para niveles mayores, y cada escuela oficial de idioma cambia, me repito. Mirar muy bien qué es lo que os piden específicamente, y eso no es solo antes, cuando os preparéis, saber qué es para practicarlo, sino también una vez que estéis en el examen, leer muy bien las instrucciones. Y esto es con esto y con todo, pero leer muy bien las instrucciones, porque las instrucciones os pondrán qué tipo de lenguaje tenéis que usar. Si le vas a contar algo a un amigo, entonces usarás un lenguaje muy informal. Y a lo mejor si depende de lo que te diga, ay, te ha escrito un email, pues tienes que hacer un poco tipo me, hi there, y le explicas la cosa y después te despide pues como en un email informal. Pero si lo que te piden es que hagas una presentación para tu clase, pues a lo mejor el lenguaje que usas es más formal, porque tienes a un profesor en teoría que te va a evaluar con eso. Entonces leeros bien las instrucciones para decidir qué tipo de lenguaje usas, y también para saber cuánto de largo debe ser y así. También porque dependiendo de la Escuela Oficial de Idiomas, a veces tienes que incluir tu opinión y a veces no. Cuidado con esto, porque si no pones en ningún sitio de la tarea
o en las instrucciones de lo que es la mediación de esa escuela oficial de idiomas, si no pone en ningún sitio que tienes que expresar tu opinión, no la des. A nadie le importa. Tienes que irte a los hechos y explicar lo que pone y no entrar en lo que opinas. Si te ponen que tienes que dar tu opinión, pues es importante que la des, que no te remitas solo a los hechos, sino que añadas algo más. Opinión, ejemplos, algo personal, etc. Léete las instrucciones, lo más importante. Pues una vez que tienes claro qué es lo que tienes que hacer y el número de palabras que tienes que escribir o el número de minutos que tienes que hablar, cuando ya sabes si tienes que incluir opinión o no, vamos a lo que es la actividad. Entonces tienes una fuente, ya hemos dicho que texto, imagen o lo que sea. De ahí tienes que sacar la información principal y hacer un resumen. Tienes que seleccionar ideas. Pues tienes un texto, no tienes que decir todo lo que pone ahí palabra por palabra. Tienes que identificar qué es importante y hablar de eso y hacer un pequeño resumen. Recuerda, muy importante, no copiar y no poner exactamente lo que te ponen en la fuente original o no decir exactamente lo que te ponen en la fuente original. Si usas cierto vocabulario así, no se acaba el mundo tampoco. Pero intenta que lo que tú produces sea lo más diferente posible al texto original, dando la misma información. Para eso tienes que usar muchos sinónimos, muchísimos. Y también tienes que parafrasear, no sé si se dice así en español, pero paraphrase, ¿vale? Esto es, o sea, es lo que te va a hacer aprobar o no, el que puedas parafrasear y explicar las mismas cosas de una manera diferente, ¿vale? Entonces, no copies lo que ponga, o si está en español lo tienes que poner en inglés, no haga una traducción literal, tú explícalo con tus palabras. Pues eso, imagínate que estás hablando con un amigo que no ha entendido un artículo, tú te lo lees y se lo explicas con tus palabras, pues lo mismo. Tienes que cambiar las frases, ahí te irá muy bien también saber, dependiendo de tu nivel, usar unas estructuras u otras. Pues puedes usar cleft sentences, pues si hay algo explicado en una frase activa la haces pasiva o de pasiva a activa, usar sinónimos para cambiar. Hay veces, a lo mejor en vez de usar un sinónimo, pues cambias un poco la palabra, pues por ejemplo, no sé, si tienes una infografía donde en algún sitio pone quick response, tú al explicarlo podrías decir they answer very quickly. El quick se ha convertido en quickly, ya tienes algún cambio, y el response se ha convertido en el verbo answer. Entonces has dicho exactamente lo mismo, pero cambiando las palabras y cambiando la estructura. Y eso es lo que tienes que hacer un poco con todo. Así que mi consejo es, cuando tengas tu tarea de mediación, ya sea mientras te preparas o el día del examen, cuando tengas tu tarea de mediación, primero, léete las instrucciones súper bien y asegúrate de hacer lo que te están pidiendo, ni más ni menos. Selecciona las ideas principales, subráyalas, márcalas como sea y activa vocabulario antes de ponerte, activa sinónimos, frases que puedan ser parecidas, maneras diferentes de decir las cosas. Haz tu resumen usando solo las ideas principales y cambiando el texto, cambiando el vocabulario, usando sinónimos, paraphrasing y cosas así. Y ya está, aprobado. No sé si con este vídeo lo entenderéis mejor o os he liado todavía más. Pero no es para tanto y no es tan lioso. Recordad que simplemente es contar las cosas de otra manera. Fijaros bien lo que tenéis que hacer y a probar.